Bien, continuamos entonces con la segunda parte de la clase. La primera sesión se cerró por el tiempo. Recuerden que el Zoom solamente permite o tiene un límite de tiempo. Hablábamos de las sucesiones. Les preguntaba en el segmento anterior que si sabían quiénes eran las sucesiones. Me decían ustedes que no. ¿Qué es una sucesión? Bueno, puede existir una persona que tiene un patrimonio. Ese patrimonio puede ser una finca, un edificio, un carro, dinero en el banco, en fin, una serie de cosas que están valoradas patrimonialmente. Y esa persona natural, en este caso, pues en cualquier momento puede fallecer. Nadie tiene en este caso la condición de ser eterno. Entonces, sencillamente nos morimos. En ese momento que la persona fallece, ¿qué va a suceder? Que queda un Ya lo está haciendo. patrimonio asociado a esa cantidad de, a esa persona, y esa persona entonces desde el contexto del Código Civil, De 40 y algo de estudiantes. le coloqué silencio a los audios, por favor, cuando ingresen, por favor, colóquenle silencio para poder entonces que no haya distorsión con el audio. ¿Qué sucede? Esas personas entonces, todas esas personas eh, que son herederos a través de alguna forma, puede ser que sean sus hijos, pueden ser que sean los padres, puede ser, hay muchas formas que lo establece el Código Civil, que pueden entonces tener derecho a ese patrimonio, van a constituir al momento de la muerte una figura, en este caso, que se denomina sucesión. Esa sucesión está catalogada como sociedades de personas. Ahí entonces la posibilidad de que existan sociedades de personas constituidas a través de esa figura que se llama sucesión. La sucesión en sí es una persona jurídica, pero es representada a través de esa formación que se llama sociedad de personas, distinto entonces a una compañía anónima donde está representada por acciones y donde cada persona responde por, en este caso, su acción. En el caso de la sucesión, va a responder en función de qué? De la participación que tenga como heredero. Si era la esposa de ese señor que murió, bueno, ya va a tener el derecho a la mitad de esos bienes, y además el Código Civil establece que a una parte como si fuera una hija, o sea que tiene la mitad más una parte dentro de esa masa total de patrimonio, y todo lo demás le corresponderá entonces dividirlo a los hijos. Y así sucesivamente dependiendo de la condición. Ahora, si la que muere primero es la señora, pues el señor tendrá derecho a la mitad y el resto entonces va a ser distribuido a la otra mitad en sus hijos. Al final, ¿qué se está constituyendo? Una persona jurídica, pero la responsabilidad de la participación allí va a ser asociada ¿a qué? A esa cuota parte hereditaria que corresponda conforme a lo que establece el Código Civil. ¿Será que una sucesión va a llevar contabilidad? Sí, una sucesión puede ser dueña de acciones de distintas empresas, porque la persona era accionista de Policlínica Táchira, de Centro Clínico, de la Clínica San Sebastián. ¿Qué va a suceder? Bueno, esas acciones tienen un valor, esas acciones producen dividendos, esas acciones entonces van a formar parte ahora de esa sucesión en donde están involucrados distintas personas que son los herederos, pero que se genera allí un procedimiento económico, y todo ese ingreso que se va a dar a través de esa sucesión, eso también entonces estaría sujeto ¿a qué? A ese pago de impuestos sobre la renta, tan igual como las de nombre colectivo, como las de comandita simple o cualquiera otra, como el ejemplo que colocábamos en clase, que eran las irregulares. ¿Dudas? Profe, Dime, Andy. por ejemplo, esas personas sí, que viven en concubinato, si tienen un acta de concubinato al momento del solo que los hijos, la persona también tiene derecho a una parte de, Uh-huh. o En el, sea, demonio. en el Código Civil, Andri, perdón, en el Código Civil se establece para Venezuela, eso solamente para Venezuela, hay países que no lo establecen de la misma manera, que los concubinos el concubinato se equipara al matrimonio. Debe entonces demostrar esa situación, y sencillamente entonces tiene derecho, si era la esposa, a lo que correspondería como si estuviera casado, y si es el esposo igualmente, ¿ok? Eso pues es parte de lo que es el contexto del derecho venezolano. Como repito, en algunas legislaciones es diferente, no se reconoce el concubinato, no se equipara el concubinato al matrimonio, cosa que sí sucede en el derecho venezolano. Entonces esa persona que era el concubino, que legalmente no estaba casado,
pudiera entonces tener derechos hereditarios y entonces configurar dentro de esto una persona jurídica que es la asociación, donde va el CENIAL, le dan su RIF, le dan todas sus condiciones, donde se tiene que llevar una contabilidad normal de cuál es el patrimonio que se tiene, de cuáles son los ingresos, porque en función de esos ingresos y en función de lo que le corresponda hereditariamente, se debe hacer entonces esa repartición de dividendos y sobre la base de todos esos ingresos se debe pagar entonces el impuesto sobre la renta. ¿Mejor la explicación, Andrés? Ok. Sí, Bien, profe, gracias. pasamos al D. ¿Quién lee el D? Los titulares de enriquecimiento Ujú, provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, ujú. como la refinación y el transporte, sus regalistas y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, de hidrocarburos o de sus derivados. Como ya les he adelantado, dentro de lo que hemos hablado de impuestos sobre la renta, inclusive existe una tarifa especialísima para este tipo de contribuyentes que tiene que ver con su objeto y que su objeto tenga que ver entonces con hidrocarburos y conexas o minas. Y eso significa que ellos van a solicitarle al Estado. Recuerde que el Estado en Venezuela constitucionalmente es el propietario de todo lo que esté dentro del subsuelo y la explotación de todas las riquezas que se cuenten allí, ya sea de minerales, ya sea de piedras preciosas, ya sea de petróleo, es propiedad del Estado, pero eso no significa que el Estado pueda darle la concesión a particulares para que se realice su explotación. Ellos no van a ser dueños de esa riqueza, pero van a hacer el procedimiento de explotación, van a participar en esa oportunidad con el Estado a través de un propósito de sociedad. Muchas veces entonces van a estar sujetos a algunas condiciones o algún tiempo para ese proceso de explotación, pero también va a ser atribuible a ellos el pago de tributos y dentro de esos tributos, este tributo que es el impuesto sobre la renta y les crea a ellos la tarifa número 3 para que paguen ese impuesto sobre la renta. Esa tarifa 3 también está graficada sobre la base máxima de un 34% y es parte de lo que criticaba en clase de la manera correcta sobre la no actualización de la unidad tributaria y donde entonces termina una persona natural cancelando lo mismo que una empresa petrolera o que hace explotación de yacimientos petroleros, porque la base final máxima entonces va a ser el 34% para ambas personas y se pierde entonces lo que hablábamos de ese principio de capacidad contributiva, donde el que más tiene posibilidad de ingreso, pues debe pagar mayor tributo. En este caso, lamentablemente se empieza a distorsionar. Sin embargo, más adelante vamos a empezar a ver cuáles son ese tipo de tarifas y vamos a revisarlo. Ya revisamos la tarifa 1 en clase y la tarifa la comparamos con la número 2. Luego entonces vamos a revisar esa tarifa número 3 o si alguien ahorita la quiere buscar por Google y enviarla por el grupo, la revisamos de una vez para que hagamos la comparación como lo hicimos en clase pasada en la universidad. ¿Dudas al respecto? ¿Sigo? Wow, qué Sí, bajita la profe. participación de hoy. Solo 10 estudiantes, o sea, 9 porque 10 conmigo. Imagínense eso. Wow, eso me preocupa. Bien, literal E, ¿quién lo lee? Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. Aquí ya entonces les había colocado una lámina. ¿Quiénes son ellas? Le pregunto, Carlos. Ya vimos la lámina y les expliqué cómo nacían. ¿Cómo fue eso? Las corporaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones civiles con fines de lucro y fundaciones. Ajá. ¿Quiénes son ellas? Quiero que me digas quiénes son ellas, cómo nacen, quiénes son. Nacen del Código Civil. Perfecto, Son las que Levin. nacen del Código Civil. Nacen del Código Civil. ¿Por qué? Porque realmente no son sociedades mercantiles. Pregunto, hoy, la Fundación para el Cáncer, por ejemplo, ¿debe pagar impuestos sobre la renta, sí o no? Sí, profe. ¿Quién lo dice? ¿No? ¿Quién lo dice? Mm. El artículo 7, literal, E. Si ven cómo quiero llevarlos a explicarles en el contexto de la ley quiénes están o no están obligados. Si es correcto, eso es parte de lo que yo quiero que vean. Aquí no está preguntando si tiene ánimo de lucro o si no tiene ánimo de lucro. Aquí sencillamente está diciendo todas las que sean creadas bajo el Código de Comercio, bajo el Código Civil
o bajo cualquier otra ley. Profesor, ¿y existen creadas bajo otra ley? Sí. Las cooperativas no son creadas ni en el contexto del Código Civil ni en el contexto del Código de Comercio. Hay una ley especialísima que es la ley de cooperativas. Y eso es una persona jurídica. ¿Y las cooperativas pagan impuestos sobre renta? Sí, porque dice cualesquiera otras. Así no lo cite de forma textual el artículo 7, ahí está haciendo referencia a todas las demás. Cuando ya en el C inclusive me dice que las irregulares o de hecho, pues sencillamente de forma inequívoca serían todas. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguno, profe. Recuerden que todo lo que estamos hablando es la interpretación que yo quiero en el video del 25%, ¿no? Entonces, las dudas son para que ahorita en clase ustedes las saquen porque se supone entonces que ustedes eso me lo van a explicar a mí. ¿Sí? Bien. Seguimos. F, ¿qué más dice? Los Eh, Ajá, los establecimientos. establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. Aquí entonces hablamos de cualquier establecimiento que ya sea, en este caso de base fija situado en Venezuela, así sea de una empresa extranjera, estará entonces sujeto a la recaudación del impuesto sobre la renta. Y hay un parágrafo primero, vamos a leer ese parágrafo. Dice, a los fines, Ajá, a ajá, los fines. a los fines, profe, es que no sé por qué ajá. A los fines de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, las herencias yacentes se considerarán contribuyentes asimilados a las personas naturales. Paremos Y ahí. ajá. Lo que les acabo de explicar de sucesiones es lo que está diciendo inmediatamente el parágrafo primero de ese mismo artículo. Las herencias yacentes son esas sucesiones, pero se van a considerar, mire cómo lo dice la misma ley, dice contribuyentes asimilados a personas naturales. ¿Por qué? Porque esos ingresos van a ser asociados directamente a la proporción hereditaria que le correspondería a cada uno. Si era la esposa, pues tiene más proporción que los hijos, ¿verdad? Lo acabo de decir. Y si era el esposo, igualmente. Entonces habrá que ver entonces cómo es esa distribución. Pero va a ser asociado a un ingreso como si fuera una persona natural. Dime, Freida. Profe, o sea que los contribuyentes asimilados a las personas naturales son los mismos sucesores, pues, pero así se refiere la ley a ellos. Les está refiriendo realmente con el término de herencias yacentes. O sea, están allí esas herencias no han sido traspasadas, porque va a haber un momento en que puede desaparecer la sucesión. ¿Cuándo sucede? Yo agarro, muere la persona, yo tengo 180 días para presentar la declaración sucesoral, ¿sí? En esos 180 presento la declaración y tengo que esperar por parte del CENIAT la solvencia sucesoral. Cuando me den la solvencia, yo ya quiere decir que no tuve ninguna objeción sobre la revisión de la información que estaba allí, de todo el patrimonio, y puedo entonces traspasar esos bienes ahora a nombre personal. Si yo quiero entonces ya desaparecer esa figura jurídica, que era en este caso la sucesión, pues lo que hago es traspasar eso a nombre de María, a nombre de Juan, a nombre de Ricardo. Hago la división correspondiente y ya el patrimonio no es que yo tengo parte en una sucesión, sino que ya tengo ese patrimonio de forma directa, ¿sí? Entonces la sucesión realmente es una institución transitoria. ¿Para qué? Para que en ese momento de trance entre la muerte de la persona que era dueño del patrimonio y el momento en que se haga la registro de esos bienes a nombre de cada contribuyente en función de lo que le correspondía, pues debe seguir continuando las operaciones normales que se tenían. Si había una empresa allí, esa empresa no se puede parar, hay que seguir funcionando, hay que seguir pagando nómina, hay que generar todo ese mismo procedimiento consecutivo de actividad económica que se va generando, ¿sí? Ok, Ese es profe. el concepto de herencia adyacente, profe. De lo que sería entonces o lo que atribuye. Entonces seguimos con ese parágrafo primero. Habíamos quedado en asimilados a personas naturales. ¿Y qué más? Y a las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita por acciones, y a las civiles e irregulares o de hecho, que revistan la forma de compañía anónima de sociedad de responsabilidad, y se me paró, o sea, llega hasta, no sé. Aquí ya se las coloqué. De sociedad. En comandita por Y, acciones. ajá.
Responsabilidad limitada o sociedad de comandita por acciones. Se considerarán contribuyentes asimilados a las compañías. Anónimas. Ojo, que acabo entonces de mostrarles, les había dado una lámina en donde les grafiqué la diferencia de los tipos de sociedades mercantiles desde el contexto de cuáles son personales y cuáles no. Y allí entonces tienen esa diferencia. ¿Quién establece la diferencia? La establece el Código de Comercio, ¿ok? Y esos son los nombres que se atribuyen y lo que hace entonces ese parágrafo primero es tratar de exponer rápidamente esa diferenciación de esos tipos de personas. Quienes están representados a título personal y quienes están representadas a título de cada una de esas porque ellas sí tienen una división patrimonial, ¿ok? Vamos entonces al parágrafo segundo. Les escucho. En los casos de contrato de cuentas en participación, el asociante y los asociados estarán sometidos al régimen establecido en el presente artículo. En consecuencia, a los efectos del gravamen, tales contribuyentes deberán computar dentro de sus respectivos ejercicios anuales la que les corresponda, resultados periódicos de las operaciones de cuenta. Respuesta de eso. ¿Qué significa todo eso que acabo de leer André en el parágrafo segundo? Bueno, cualquiera de ustedes puede hacer cualquier tipo de contrato, pero puede darse el caso de que se realice un contrato en donde participen distintas personas. Al final va al cumplimiento del contrato generarse una remuneración, pero esa remuneración probablemente entonces dentro de ese contrato va a ser dividida en cada uno de los responsables de ejecutar el contrato. ¿Qué me está diciendo entonces la ley? Bueno, eso significa que sobre la parte que a usted le correspondía dentro del contrato, usted debe pagarme el impuesto sobre la renta, ¿sí? No sobre la totalidad, porque al fin lo que se está haciendo con el contrato es que generando una sociedad temporal para el cumplimiento de una obligación que se está contrayendo a través de esa vía jurídica que es el contrato y donde hay allí implícita una remuneración. Significa entonces que sobre esa remuneración tiene que pagarse el contexto tributario o el ingreso proporcional que corresponda a cada una de las personas obligadas en el contrato. Hay momentos en los cuales el contrato tiene una sola persona que va a ejecutar el contrato, pero muchas veces no es así. Hay muchas personas que se van a encargar de ejecutar el contrato. Entonces, en ese caso, significa que cada uno va a ser responsable del ingreso que le corresponda a razón de ese contrato. Bien, ¿dudas? Ok, entonces ese impuesto se cobrará por cada una, o sea, por cada Por parte cada de la una de las que personas. Eso es correcto, Carlos. Cada una de las personas que le corresponde su cuota parte. solamente al momento de que se formalice ese contrato. O Solamente al solamente momento, no, ya lo habíamos dicho la vez pasada, solamente al momento de que se perciba realmente los ingresos, porque se supone que los ingresos de la totalidad del contrato no eran para una sola persona, sino que estaba dividido seguramente en varias personas que estaban obligadas a cumplir el contrato. ¿Ya lo cumplieron? Bueno, entonces allí significa que cada uno de esos va a tener su dinero. Ahora puede ser de que ese contrato se pague no en un solo momento a la terminación, sino que se pague en partes o se hagan adelantos. Entonces, sobre la base de esos adelantos que se reciban, proporcionalmente entonces se va a calcular el pago de ese tributo que correspondería a cada uno de ellos. Profe, Sí, Levi. ¿podría darme un ejemplo de ese tipo de contratos? O sea, que se Excelente, presente en la sí. realidad. Sí, claro que sí. Para... Vamos a suponer que se requiera, por ejemplo, un informe técnico para el cálculo del impuesto a grandes patrimonios que tenemos que hacer antes de esto, del día 9, creo, para algunos contribuyentes especiales, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a suponer entonces que hay una serie de propiedades que tienen mucho tiempo, que usted se sienta y hace o sabe que usted va a hacer el cálculo a través de los INPC y se va a dar cuenta que ese monto va a ser un monto completamente fuera de contexto, muy alto y probablemente da a pagar mucho dinero y usted requiere entonces hacer su trabajo, pero para eso necesita que un ingeniero civil que sea perito evaluador, que tenga toda su licencia como perito, haga un peritaje de esos activos fijos inmuebles. Eso significa entonces que en la contratación que usted hace con la empresa, puede hacer un contrato donde dice, yo le hago la declaración de impuestos a grandes patrimonios, pero necesito de una persona técnica, un ingeniero civil que me haga el peritaje. Eso significa que el monto total de la contratación para hacer la declaración de impuestos de grandes patrimonios es tanto, pero está asociado que dos profesionales van a participar. Uno es ingeniero civil y otro soy yo, que soy el contador público. Más o menos eso podría ser en el ámbito profesional, ¿sí? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, en la construcción de un edificio,
mejor todavía porque vamos a tener un ingeniero eléctrico, vamos a tener un ingeniero civil, vamos a tener un ingeniero, dependiendo del tipo de construcción, si es de maquinaria o un mecánico, en fin, una cantidad de profesionales distintos que van a estar asociados entre sí a través de ese contrato y donde cada uno va a tener un ingreso proporcional al trabajo que va a realizar. Esos son los que usted decía que trabajaban por honorario, ¿sí, profe? Que usted lo mencionó, Siempre se va creo que en la clase exactamente, presencial. eso es correcto. Generalmente entonces los contratos lo hacemos bajo la figura de honorarios, pero ¿cómo nos obligamos a la responsabilidad que vamos a ejecutar a través de una figura jurídica que se llama contrato? Y ese contrato va a determinar cuál es mi obligación. ¿Cuál es la obligación del contador público, que sería presentar la declaración de impuestos de grandes patrimonios? Sí. ¿Y cuál es la obligación del ingeniero civil, que es presentar un informe de peritaje de algunos activos que son necesarios para el trabajo final, que es la declaración de impuestos de grandes patrimonios? Colocando el primer ejemplo, Natalie. ¿Dudas? ¿Cómo, profe? Ah, ya. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sigo? No, profe. Bien. Parágrafo tercero, vamos con ese. A los fines de este decreto con rango, valor y fuerza de la ley, se entenderá que un sujeto pasivo realiza operaciones en la República Bolivariana de Venezuela por medio de establecimiento permanente, cuando directamente o por medio de apoderado, empleado o representante posea en el territorio venezolano cualquier local o Dame un lugar fijo. segundo. Ya, un segundito, por favor. Ok, ¿listo? Continuamos. Ok. Ajá, estábamos entonces hablando en ese parágrafo tercero que una persona establece un establecimiento permanente, valga la redundancia, en Venezuela de forma directa, o puede ser que no sea directa, lo puede hacer a través de apoderado. ¿Qué creen ustedes que es eso? Es cuando uno le deja a una persona Ujú. una carta de apoderación donde le permite que esa persona tenga derecho sobre, ¿cómo decirlo? Por lo menos ir a retirar algo en su nombre. Ok, excelente. Vamos a graficarlo un poco mejor porque esto ustedes lo van a manejar siempre en el mundo de los negocios. Uno, los poderes existen de dos tipos. Hay poderes generales y hay poderes especiales. Generalmente en el ámbito mercantil, en el ámbito de los negocios, el poder especial tiene que tener entonces una característica mercantil. Y ese poder está supeditado a lo que yo diga en ese mismo poder. O sea, hay personas que tienen la posibilidad de vender la empresa si quisieran, y hay otras que no tienen la posibilidad de vender, sino que solamente tienen alguna función específica, representar la empresa, pero nunca van a poder tomar decisiones. Hay otras que pueden tomar decisiones hasta cierto momento. Por ejemplo, contratar, pero no podrán despedir, o algunas que pueden contratar y despedir hasta ciertos montos especificados en ese mismo poder. Entonces los poderes son diversos, ¿sí? Eso entonces se hace en el contexto propio civil, en donde yo tengo que ir, en este caso, a una notaría y de hacer ese registro de ese documento. Muchas veces hay empresas extranjeras que van a establecer un establecimiento en Venezuela de base fija, una sucursal, una agencia, y ese establecimiento que se va a colocar en ese lugar requiere que una persona lo represente. A lo mejor esa persona no va a vivir en el territorio venezolano, y entonces a través de ese poder, a través de la embajada que tiene condiciones consulares, puede otorgar ese poder especial de contexto mercantil. ¿Para qué? Para que puedan constituir inclusive una empresa en Venezuela y establecerla y que funcione y que tenga entonces allí algunas atribuciones, muchas veces muy amplias, como le mencionaba, o otras bastante pequeñas, en donde ese representante real tenga que tomar las decisiones importantes. Más o menos entonces sobre esa base es que se refiere ese parágrafo tercero. Y decía entonces que ese apoderado puede ser un empleado, puede ser representante. Ustedes van a encontrar una figura que veían inclusive en Derecho y Legislación Mercantil que se llama factor mercantil. Los factores mercantiles son personas que han sido nombradas apoderados. ¿Cómo se nombran? A través de un poder
o directamente en el registro mercantil, se le da la condición especialísima, se le genera un cargo que puede ser administrador, que puede ser director, que puede ser con la palabra jefe, pero hay allí escritas una serie de atribuciones específicas, ¿ok? Ajá, continuamos con la lectura, Freda. Ok. O cualquier centro de actividad en donde se desarrolle total o parcialmente su actividad o cuando posea en la República Bolivariana de Venezuela una sede de dirección, sucursal, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas u otros establecimientos, obras de construcción, instalación o montaje, cuando su duración sea superior a 6 meses, agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre o por cuenta del sujeto pasivo, o cuando realicen en el país actividades referentes a minas o hidrocarburos, explotaciones agrarias, agrícolas, forestales, pecuarias o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, o realice actividades profesionales, artísticas o posea otros lugares de trabajo donde realice toda o parte de su actividad, bien sea por sí o por medio de sus empleados, apoderados, representantes o de otro personal contratado para este fin. Queda excluido de esta definición aquel mandatario que actúe de manera independiente, salvo que tenga el poder de concluir contratos en nombre de demandante. También se considera establecimiento permanente a las instalaciones explotadas con carácter de permanencia por un empresario o profesional, a los centros de compras de bienes o de adquisiciones de servicio, y a los bienes de inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título. ¿Qué agregamos a esa explicación que tenemos allí? Lo que les acabo de decir un momento, que para que se considere base fija debe tener mínimo ¿cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses, excelente. Eso es entonces interesante. Y lo otro que agrega allí, ojo, él habla de forma inequívoca y da ejemplos. Dice fábricas, talleres, instalaciones, almacenes. Sí, está hablando de todo lo que puede crearse allí y aparte está diciendo de obras de construcción, de instalación, pero al final dice inclusive empresas de servicios o organizaciones de servicios por prestar un servicio, entonces estaría obligado también a ¿qué? A ese contexto, si tiene más de 6 meses, de que se considera entonces un establecimiento de base fija. Eso ya vamos a tenerlo claro porque si no puede ser ocasional desde el contexto de impuestos sobre la renta. Y entonces, ¿cuáles son los ocasionales? Los menores ¿a cuánto? A 6 meses, ¿ok? Los mayores a 6 meses, ¿cuántos son? Base permanente. Ese es el tiempo que se puede estipular. Eso puede llegar a ser pregunta de un parcial, ¿sí o no es correcto? ¿De dónde sale eso? De la lectura de ese artículo 7. Terminamos la lectura, Freda. Tendrán el tratamiento de establecimiento permanente las bases fijas en el país de personas naturales residentes en el extranjero, a través de las cuales se presentan servicios personales independientes. Constituye base fija cualquier lugar en el que se presenten servicios personales independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, entre otros, y las profesiones independientes. Ok, cualquier tipo de profesional que preste un servicio a cualquiera de esas organizaciones que tengan base fija, eso también formará parte de un ingreso o instituciones de título de servicio en carácter científico, literario, artístico, educativo, que vengan a Venezuela y que vayan entonces a durar por un periodo mayor a 6 meses. ¿Dudas al respecto? No, profe. Nada, todo chévere, excelente. Bien, artículo 8. ¿Quién lee el artículo 8? Una persona diferente. Yo sé que hay poquito en clase hoy, pero dale pues. Las personas naturales Dale, Carlos. Las personas naturales contribuyentes asimilados a estas pagarán impuestos por sus enriquecimientos netos, con base en la tarifa y demás tipos de gravámenes previstos en el artículo 50 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, salvo los que obtengan por actividades a que refiere el artículo. Entonces, ¿qué dice eso, Carlos? Primero, ¿quiénes son los contribuyentes asimilados, Carlos? Los leímos en un parágrafo hace rato. ¿Cómo? ¿Quién le ayuda a Carlos? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Quiénes son los contribuyentes asimilados? Es lo que dice el artículo 8 empezando. ¿Quiénes son asimilados?
Eso es lo que quiero de los artículos de la lectura, muchachos, que entendamos qué quiere decir la ley. ¿Quiénes son asimilados? ¿Las sucesiones son asimiladas o no? Las acabamos de Sí, hablar ahorita. profe. Exacto, las sucesiones, Karen, excelente. ¿Quién más? Aparte de las sociedades, de las sucesiones, ¿quién más? No es los contratos que se hagan. Excelente, Me Levi. mencionó ¿Quién más? por Yo los nombré unos y contratos. le mandé una lámina y le dije, mire, está la diferencia entre las compañías anónimas de responsabilidad limitada y sociedades mercantiles y está las sociedades de personas. ¿Cuáles son las sociedades de personas? Las corporaciones. No, las de nombre colectivo. Las de ¿Y cuáles más? Y las de comandita. comandita, que puede ser simple Ajá. y puede ser Y por compuesta. acciones. Y ven entonces como tenemos que ir interpretando y enlazando cada uno. Entonces, las personas naturales ya hablamos cuáles son, hablamos con Natalie, hablamos muchísimas cosas, metimos a los niños, les colocamos capacidad, se la quitamos, bueno, en fin, hicimos de todo con las naturales, ¿verdad que sí? Y luego nos metimos con los asimilados y empecé con las sucesiones y expliqué el contexto de sucesiones y también les mandé una lámina explicándole entonces la diferencia dentro de las mercantiles que se consideran sociedades de personas. ¿Sí es correcto? Sí, profe. ¿Y qué más dice el artículo 8 que leyó Carlos? Dice que están asociados a una tarifa. ¿Cuántas tarifas le he dicho que existen? 3 tarifas. La tarifa 1, asociada a estas personas naturales, que entonces son las que se refiere al artículo 8. Las jurídicas, que no son las que van a estar en el artículo 8. Y en el caso de esa excepción que está allí, que es dependiendo del objeto, la tarifa 3. ¿Quiénes aplican en la tarifa 3? Quienes vendan o Los exploten, Todos ¿qué? los que trabajan en lo de los hidrocarburos, las minas y eso. Excelente, Natalie, gracias. Súper bien, me siento satisfecho con su respuesta. Así se dice. Eso es todo el análisis del artículo 8. Así es que tenemos que entender cada uno de los artículos para luego cuando empecemos a procesar eso en números, ustedes sepan cómo graficarlo. ¿Sí ven? Perfecto. Pasamos al artículo 9. Vamos con la lectura del 9. Las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a estas que realicen actividades distintas a las señaladas en el artículo 11 pagarán impuestos por todos sus enriquecimientos netos con base en las tarifas previstas en el artículo 52 y a los tipos de impuestos fijados en sus parágrafos. ¿Qué le estamos diciendo entonces en este momento a los sujetos? Vamos a catalogar los sujetos de 3 tipos. Las naturales, ¿sí? Que van a aplicarse de la tarifa 1 y de una vez me está diciendo el 9 ahora, y las jurídicas, y serán jurídicas las compañías anónimas y sus asimilados. Y ahí entonces metió entre los asimilados las sociedades de responsabilidad limitada. Sí es correcto, pero ingresa dentro de eso y forma parte de esa clasificación B de la lámina que les envié por el grupo de Telegram que tenía, ¿qué número la lámina? La número 8, ¿sí la ven? Revísenla nuevamente para que la entiendan. Una son las sociedades de personas y otras son las sociedades de capital. Las sociedades de capital son las que van a pagar por tarifa 2 y las sociedades de personas, que es la A, son las que van a pagar por tarifa 1, exceptuando que su actividad sea asociada a la venta de hidrocarburos. Puede ser el que explote hidrocarburos, una persona natural o una persona jurídica, cualquiera de las dos. En cualquier caso, si es natural o jurídica, ellos no van a pagar ni por la 1 ni por la 2, sino se van a ir directamente a la tarifa número 3. ¿Sí? Seguimos entonces con la lectura, Freda. A las sociedades o corporaciones extranjeras, cualquiera sea la forma que revisan, les será aplicado el régimen previsto en este artículo. Excelente, ya dijimos que son las 3 tarifas, continuamos. Las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el literal El del literal E del artículo 7. Ajá. pagarán el impuesto por todos sus enriquecimientos netos con base en lo dispuesto en el artículo 52. ¿Qué significa? Que esas personas jurídicas que están allí, ahí sí se refiere a las fundaciones, a las asociaciones civiles, a las corporaciones, a todas las que le puse en esa lámina inicial. Entonces, todas ellas que están allí en ese literal E,
del artículo 7 van a pagar entonces conforme a la tarifa número 2. Pero sin embargo, mire lo que va a continuar diciendo el artículo. Dice las asociaciones, perdón, las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro pagarán con base al artículo 50. O sea, que hay dos clasificaciones. Las asociaciones civiles se crean en el mismo lugar, bajo la misma figura, pero hay de dos tipos, las de con fines de lucro y las de sin fines de lucro. Las unas van a ser asociadas al artículo 52 y las otras van a ser asociadas al artículo 50. Vamos a buscar ese artículo 50 y vamos a buscar ese artículo 52, porque si no, entonces no vamos a poder ver la diferencia. ¿Sí es correcto? Repito, las asociaciones civiles son la misma institución, solamente que una puede que tenga ánimo de lucro y otra puede que no. Igualmente pasa con las fundaciones. Pueden haber fundaciones con ánimo de lucro y pueden haber fundaciones que no tienen ánimo de lucro. Ok, estamos llegando entonces acá a revisar las tarifas y empezamos con el 50. ¿Quiénes tarifan entonces por las 50? Les estoy enviando la imagen para que la vean con calmita en el grupo de Telegram. ¿Quiénes tarifan por las 50? La tarifa 1. ¿Sí o no? Ahí dice tarifa 1, ¿sí? Ok, Sí, perfecto. La 50 tarifa 1. La tarifa 2, ¿quiénes les corresponde la 2? La jurídica, sí es correcto. También les estoy mandando la foto por acá para que la vean en el grupo de Telegram. Y luego tenemos entonces la tarifa 3, que en este caso tiene que ver con las de hidrocarburos. ¿Sí es correcto? Regresamos nuevamente entonces a donde estábamos, que era, ¿qué artículo? El artículo número 9, ¿sí? 9. Ajá, revisamos. Las entidades jurídicas económicas que se refieren al literal E pagarán por las 52 y la otra pagará por las 50. O sea que todas las que tengan sin fines de lucro van a pagar como personas naturales con la tarifa número 1 y todas las demás van a pagar como tarifa número 2. Pregunto, vuelvan y revisen el grupo de Telegram. ¿Habrá realmente alguna diferencia entre la una y la otra? No, se los he dicho en clase porque al final, mientras la unidad tributaria no le coloquen el valor que deben colocar la unidad tributaria, todas van a pagar al final ¿cuánto? El 34%. Exactamente. Eso es correcto. Bien. Continuamos Profe, entonces. Dígame, Natalie. pero si se pagara como debiera ser, obviamente existiera una diferencia, ¿verdad? Claro, es lo correcto y lo correcto es que lleguemos a tener precisamente esa diferencia. No debe de generarse entonces ningún tipo de distorsión. ¿Sí? Porque obviamente no tiene sentido. Bien, Sí. vamos con el artículo 10. Quiero saber algo. ¿Ustedes tenían alguna actividad para hoy o algo así porque no hay casi personas en clase? No, Pues profe. algunos se han reportado por el pago de la universidad. Era el día para pagar en pesos o dólares. Ajá. Wow, porque es que estoy impresionado con la asistencia. Bueno, sigamos. También con lo del servicio comunitario, profe, hay gente que está con eso en estos momentos. Ya. Bien. Artículo 10. Sigo leyendo. Sí, sí, no hay problema. Las sociedades y comunidades a que se refiere el literal C del artículo 7 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley no estarán sujetas al pago del impuesto por sus enriquecimientos netos, en razón de que gravemente se cobrará en cabeza de los socios o comuneros, pero estarán Subimos. Sometidas al régimen. Ya va, no la veo. Aquí arriba. Sometidas al régimen de este decreto con fuerza de ley para la determinación de sus ingresos, así como las obligaciones de control, fiscalización que ella establece y responderán solidariamente del pago del impuesto que con motivo de las participaciones les corresponda pagar a sus socios o comuneros. La suma de las participaciones deberán declarar los socios o comuneros será igual al monto de los enriquecimientos obtenidos en que corresponde al ejercicio de tales sociedades, al igual que estarán sometidos los consorcios.